Estamos en una voz del cielo y la pregunta que viene ahora es, ¿tenés la vida eterna? En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, y usted también, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está la posibilidad de perderse, de irse al infierno, o tener vida eterna en el cielo para siempre con Jesús. Recuerde que todas las personas de la antigüedad, todos los que han partido, todos ya están o en el cielo o en el infierno. No hay un tercer lugar, no existe el purgatorio en la palabra de Dios. No existe. Y la mayoría de las personas lamentablemente no van al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando los apóstoles le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dice, vayan por el camino angosto, entren por la puerta estrecha, porque pocos son los que la hallan. La puerta es Jesús. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Usted no va a entrar a través de Gauchito Gil, ni de cualquier superstición. No va a entrar a través de la Virgen María tampoco, o alguna de las vírgenes cientos que hay en el mundo. La Virgen María fue bienaventurada, nació Jesús a través de ella y la dirán bienaventurada por todas las generaciones. Pero ella no es el camino es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre, es la imagen del Padre y es una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, cualquiera, sea humanamente bueno, sea humanamente malo, sea para la gente buena, sea para la gente malo, esa persona, cualquiera que sea, para que todo aquel que cree en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, en las buenas noticias de salvación, en que Jesús pagó sus pecados en la cruz y lo recibe en su corazón, no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Y uno puede saber que tiene la vida eterna permanentemente en uno. Dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que se puede tener la vida eterna permanente estando en la vida, sin haber muerto. Dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que otra persona puede tener vida eterna permanente en él. Y si ese homicida se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo, entonces va a tener la vida eterna permanente en él. El énfasis de esto es que usted puede saber que tiene vida eterna de la manera permanente y para siempre cuando está aquí en esta vida. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, hay una condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que tratamos de explicarle y vamos a hacer una oración antes de terminar el programa para que usted pase de muerte espiritual a vida espiritual, que reciba al Espíritu Santo, reciba a Cristo en su corazón y de esa manera reciba la salvación y la vida eterna permanente en usted. Entonces, dice la palabra de Dios, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y muerte espiritual es aquel que no tiene a Jesús, es aquel que muere en sus pecados, o muere en ignorancia, o muere sin haber escuchado el Evangelio, o muere sin haber tomado una decisión de arrepentirse, y muere sin Jesús. Y sin Jesús no hay salvación. Repito que el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado debajo del cielo otro nombre, excepto el de Jesús, en el cual podamos ser salvos. Otra pregunta es,
¿Perteneces al reino de los cielos y estás en él? ¿Perteneces al reino de los cielos y estás en él? Dice Colosenses 1:13, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de que estábamos bajo la autoridad del rey de las tinieblas, que es Satanás. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay personas en este mundo, el cual yo soy una de ellas, que pertenecemos al reino eterno, pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas porque hemos entregado nuestra vida a Jesús y ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que estamos como que nos mudamos de país. Estábamos bajo el gobernante que era Satanás y ahora estamos bajo el gobernante que es Jesús. Al morir, otra pregunta, ¿estarás en el cielo con Dios o en el infierno separado de Dios? ¿Irás a la vida eterna o al castigo eterno? En Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabe a quién llama justos Jesús? Llama a aquellos que recibieron su justicia, aquellos que recibieron el perdón de sus pecados a través de los méritos de Él en la cruz. Entonces, habla de dos categorías de personas, los que irán al castigo eterno. O sea que no es que la persona mala desaparece. Hay un castigo eterno. No hay, digamos así, la aniquilación del alma. No existe. Tampoco existe la reencarnación. Los justos irán a la vida eterna. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero aquellos que recibimos a Jesús, recibimos la justicia de Dios. No porque seamos mejores, sino porque alguien nos predicó y aceptamos el mensaje de Dios y Dios nos declaró justos. Y dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que podés tener la certeza de que al morir irás derecho al cielo? Esto es por aceptar a Cristo en tu corazón como Salvador, Señor y Rey tuyo. ¿Estás en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? Hechos 26:18 dice que lo enviaba el apóstol Pablo, dice, para que abras los ojos de los ciegos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas se pasen por decisión propia al reino de la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Uno cuando está en el reino de las tinieblas hace lo que quiere, peca, hace de todo y el diablo no te dice nada, está esperando que te mueras para llevarte a torturarte eternamente. Pero el apóstol Pablo dice que, Jesús le dice al apóstol Pablo y a usted y a mí y a todas las personas, dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio para abrir los ojos de los ciegos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, la fe en Jesús, el perdón de los pecados y la herencia eterna entre los que Él ha santificado. Los que ha santificado son aquellos que se han apartado para Dios. Santificar es apartar para Dios. Si usted toma la decisión de ser de Dios, de apartarse para Dios, es un santo. Es una persona que se ha apartado para Dios. Otra cosa, ¿tenés tu nombre inscripto en el libro de la vida? Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellas personas que van a ir al cielo tienen los nombres escritos en un libro que está en el cielo, que se llama el libro de la vida. Otra pregunta: ¿participarás de la gloria de Dios o de la muerte segunda? Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Hay una primera resurrección, que va a ser la resurrección de aquellos que somos de Dios, y dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué es la segunda muerte? La muerte es separación. Cuando una persona muere, se separa el espíritu, se va y queda el cuerpo. Y cuando se refiere a la segunda muerte, se refiere a la separación eterna de esa persona de Dios, el Creador. Entonces dice la palabra de Dios: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección van a ir aquellos que no nacieron de nuevo del Espíritu Santo y van a participar de la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios y de Cristo y del cielo. ¿Sabías que si sos de Dios no participarás en la muerte segunda? Dice Apocalipsis 20:14: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El lago de fuego es el infierno eterno, en el cual van a ir aquellos que fueron indiferentes a Dios, no que fueron súper pecadores. Algunas personas piensan, bueno, para ir al infierno yo no voy a ir porque no soy un asesino, no maté a nadie, tampoco hice muchas cosas malas. No. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, y el que tiene a Cristo tiene la vida. El asunto es: usted es un seguidor de Jesús, usted ha entregado la vida a Cristo, Cristo vive en usted, usted ha entendido que el mensaje de salvación es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, no creer en otra cosa, no todos los caminos llevan a Roma, no todas las religiones llevan al cielo, solamente hay un camino, es Jesús. Él es el que murió en la cruz y pagó sus pecados. ¿Quiere ser un hijo de Dios? ¿Saben que todas sus obras están escribiéndose en libros en el cielo? En Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y esos libros son las biografías de cada persona que está en este mundo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto se refiere a los que se van a condenar, aquellos que hemos recibido la salvación de Jesús, aquellos que tenemos los pecados perdonados, aquellos que hemos entendido que Cristo murió en nuestro lugar como nuestro sustituto y llevando nuestra culpa, y hemos recibido la salvación gratuitamente como un regalo de Dios. Las obras malas que hemos hecho se han borrado de esos libros y quedan los méritos de Jesús solamente cubriendo a usted y a mí y a toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Sabe que Dios te ama y que te ha hecho para que estés para siempre con Él en el cielo? Eso es algo muy importante. Dios te ama y te ha hecho para que estés para siempre con Él en el cielo. Dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Romanos 5:6 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, los impíos, las personas malas. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo pudiera ser que alguien se atreviera a morir en lugar de alguien verdaderamente bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más entonces, estando ya justificados por la sangre de Jesús derramada, que es el precio que Él pagó por nuestra salvación, por Él seremos salvos del castigo eterno. Porque si siendo enemigos, cuando no nos importaba nada a Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, recuerda, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice la palabra de Dios, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida en nosotros. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para pagar nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que fue Él el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que nuestros pecados fueran cubiertos. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Y en San Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto lo debemos hacer todos. Y dice que Él llevó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús pagó tu culpa en la cruz y llevó tus pecados y tu castigo. 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros, ya estando muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia, y por la herida de Jesucristo nosotros somos sanados. Por la herida de Jesús nosotros somos sanados. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Primero, arrepentirte de todos tus pecados. En Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan entonces de la presencia de Jesús tiempos de paz. Primero, arrepentirse de sus pecados. Segundo, saber y creer que Jesús murió en tu lugar y pagó tu culpa en la cruz. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo murió en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Somos santificados porque Jesús pagó en la cruz una vez y para siempre nuestros pecados. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, o sea, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, hizo perfectos para siempre a los que se han apartado para Dios, a los santificados. Esto es, a nosotros, aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. En tercer lugar, debes aceptar el regalo de tu salvación. Dice, la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, pero el regalo de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Efesios 2:4 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice en Efesios 2:4, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios son salvos. Efesios 2:8 dice, porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y esto no es algo que ustedes han ganado, no es algo que se puede ganar, sino que es un don, es un regalo de Dios. Efesios 2:9 dice, no es por obras meritorias la salvación, para que nadie se sienta orgulloso de poder estar en el cielo. Todos somos pecadores, todos necesitamos ser salvos, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, todos necesitamos invocar el nombre del Señor para ser salvos, todos debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Rey,
para poder tener la salvación y la vida eterna y poder ser, pertenecer al reino de Dios y que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Entonces debes recibir a Cristo en tu corazón mediante una sincera oración. Dice San Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. ¿Has escuchado la voz de Dios en este programa? ¿Querés que Cristo entre en tu vida? ¿Querés ser salvo? ¿Querés tener vida eterna? ¿Querés ser libre de la condenación por el amor inmerecido de Jesús a favor tuyo? Él te ama incondicionalmente y vino a morir por tus pecados y por los míos y lo llevó ahí en la cruz. Él lo llevó y si nosotros aceptamos el regalo de la salvación, podemos tener la salvación y la vida eterna. Te voy a guiar en una oración. Puedes repetirla ahí donde estás, con tu mente o con tus palabras, como quieras, para recibir a Cristo, para que tengas vida eterna. ¿Lo hacemos? Oramos. Decirle así a Jesús, Señor Jesús, le pido que repita esta oración. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Tomo la decisión de seguirte. Creo que en la cruz llevaste mi culpa y mi condenación y mi castigo. Creo que moriste como sustituto mío. Señor Jesús, ahora tomo la decisión de recibirte en mi corazón. Abro la puerta de mi corazón y te dejo entrar. Entra en mi vida, Señor. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Dame ahora tu Espíritu Santo y te doy gracias porque me has perdonado y ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Una oración sencilla que puede ser con otras palabras, pero de todo corazón te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Te da vida eterna permanente para siempre en tu corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Jesús tiene la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, al recibir a Cristo en tu corazón, tenés la vida eterna y la salvación. Tus pecados anteriores han sido borrados, sean muchos o pocos, pero con ninguno podés entrar al reino de los cielos. Si has hecho esta oración, sos limpio, como si nunca hubieras pecado. Dios te trata como alguien justo y como alguien que es verdaderamente un hijo de Dios. Esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Que el Señor te bendiga. Estamos en la iglesia Cristo Rey, en Miramar, en la calle 9 de julio, 1563, enfrente al Cine Atlántico, en la galería, allí donde están los remises, o si no, por la calle 32, del otro lado podés entrar. Estamos los domingos a las 6 de la tarde, mañana estamos a las 6 de la tarde, y estamos los miércoles a las 7 de la tarde, y los viernes estamos a las 8. Te esperamos, queremos que crezcas en las cosas de Dios, y 3 cosas hay que hacer: leer la palabra de Dios, orar y congregarse. Así la fe viene por el oír la palabra de Dios. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te bendiga, así terminamos el programa. Señor Jesús, te pido la bendición tuya sobre los que han escuchado este programa. Te ruego, Señor, que estés obrando en cada vida, que los bendigas. Señor, que abras el entendimiento para que puedan recordar, Señor Santo,
o si no ver este video en YouTube, Señor Santo. Padre, yo te ruego que tú estés bendiciendo a todas las personas que han escuchado este programa. Señor, te doy gracias, Padre, por cada una de ellas. Dales fe, Señor Santo, y que tu Espíritu Santo en ellos lo esté guiando en todo momento. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor Santo. Bendícelos, Señor, y Padre, los pongo en tus manos para que tus ángeles estén al lado de ellos y los protejas, Señor, con tu amor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le mando un abrazo y será hasta el próximo programa.